Thank you very much, Greg, for accepting this invitation with very short time in advance. I'm going to make your introduction in Spanish. Bueno, bienvenidos todos al curso de autoecología. Tenemos el gran gusto de tener el día de hoy al Dr. Greg O'Neill, que es un especialista en adaptación al cambio climático. De hecho, su nombramiento como investigador es Climatic Change Adaptation Scientist. Él está en la ciudad de Vernon, en el sur de la provincia de British Columbia, Canadá, no en la costa, sino en tierras interiores, que es un sitio un poco más seco que la costa de British Columbia, que es muy húmeda. Él realizó sus estudios de equivalente a licenciatura, bachelor degree en biología en la Universidad de British Columbia. Luego realizó una maestría en silvicultura y ecología forestal en la Universidad de British Columbia y obtuvo un doctorado en la Universidad de Oregon en Estados Unidos en genética forestal. Él está encargado de buscar métodos alternativos de manejo forestal como un mecanismo de adaptación al clima cambiante y a las plagas y enfermedades que siempre ha habido, pero que ahora son más problemáticas. Y está buscando métodos para cambiar las prácticas de reforestación, para mejorar las plantaciones forestales comerciales de British Columbia, de Columbia Británica, que es la provincia que está en el oeste de Canadá, en el Pacífico, y mantener un bosque sano y productivo en los nuevos climas. Entonces, el doctor Greg habla español, va a dar su plática en español y preparó incluso sus diapositivas en español. Yo pensé que las iba a poner en inglés, pero invirtió mucho tiempo en esto, cosa que le agradezco enormemente. Y quisiera mostrar un segundo mi pantalla. Den un segundo. Ok. Solo quiero mostrarles una publicación. No sé si se ve. Alejandro, ¿se ve mi pantalla con una publicación de Nature? Un PDF. Alejandro. Bueno, creo que no. Bueno, él tuvo la oportunidad de ser entrevistado por una periodista de la revista Nature y publicó un artículo en el 2009 sobre el trabajo que él está realizando de migración asistida. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra al doctor Greg O'Neill para la exposición de su tema, que es la autoecología y su aplicación en la silvicultura. Please, Greg, go ahead. You have now the microphone. I will put mine in mute, and if you need any help, just let me know. Okay? Go ahead, please, Greg. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias por la presentación generosa y gracias por la oportunidad de presentar esta clase. Sin duda, la clase ha escuchado la definición de la autoecología. Es el estudio de las interacciones de individuos o poblaciones con sus entornos. En otras palabras, se llama
ecología de especies. En este esquemático representa el especie enfoque, es en el centro. Es un estudio de esta especie con otras o con sus entornos. Y busca explicar la distribución y abundancia de especies. Es uno de los objetivos de autoecología. Hay algunas aplicaciones, incluyendo la silvicultura, la conservación y el manejo de la vida silvestre. Antes de empezar, quiero mencionar a Ignacio Ressler, un investigador, un ecólogo argentino, ganador del premio Whitley hace 3 semanas por su trabajo para la conservación del macaco tobiano en Argentina, en Patagonia. Este ave existe solamente en los pequeños lagos de poco profundo, pocos lagos de poco profundo en las montañas altas en la Patagonia, y es en riesgo de extinción. Su población ha disminuido 80% desde las últimas 25 años. Y el Dr. Ressler y su equipo notaron que las poblaciones de este ave cambian con el nivel del lago. Cuando hay un año seco, el nivel baja y la superficie del lago reducir. Entonces, las poblaciones a reducir también. Con esta información han propuesto they have suggested a course of action. Han realizado una serie de sugerencias de manejo. Gracias. Entonces, eso es un ejemplo de autoecología en acción. Creo es un buen ejemplo de autoecología. Ok, quiero hablar de las distribuciones de especies y las distribuciones de poblaciones. Tengo 4 principales o 4 observaciones de las distribuciones de especies y finalmente una aplicación de estas observaciones, igualmente con distribuciones de poblaciones. Tengo 2 observaciones siguiente con una aplicación. Ok. Empezando con distribución de especies. A la gran escala, la distribución de especies está determinada principalmente por el clima. Por ejemplo, Pinus ponderosa se encuentra en Canadá, Estados Unidos y en México, con una superficie larga. Se encuentra esta especie en Colombia Británica solamente en el sur, donde es más cálido. No se encuentra en el norte. A la derecha hay las temperaturas donde se encuentra Pinus ponderosa en Colombia Británica. La mayoría de esta especie está entre 4 hasta 8 grados y entre 400 y 700 milímetros de precipitación.
No se encuentra naturalmente Pinus ponderosa en el norte, no se encuentra en las locales húmedas ni muy fría. En contraste, Surutsuga menziesii se encuentra en lugares más húmedos y poco más fría. Hay una larga área de superposición de estas dos especies en clima y en geográfica. Greg, nada más déjame decirle a la audiencia que Pseudotsuga menziesii es lo que se conoce en México como pino de Oregon, que es el árbol de Navidad que venden en Walmart en 600, 800 pesos. No es un pino, ni es nada más de Oregon. Le dicen pino de Oregon, pero es Douglas Fir o Pseudotsuga menziesii. Adelante, Greg. Go ahead. Okay, gracias. Ok. Pero aquí es la mapa, si quiere decir, climática de Pinus ponderosa, una mapa de ocurrencia. Pero la mapa de ocurrencia no es igual con la mapa de crecimiento. Aquí son 3 especies europeanas atrás 2 X de precipitación y temperatura. Y mira, por ejemplo, Abies alba, disculpe, es más frecuente en lugares húmedos, pero su crecimiento es más larga, más alta en lugares secos. Entonces, las mapas de ocurrencia y crecimiento no están iguales. Ok, la segunda principal, las distribuciones cambian con el clima. Aquí es el extenso de 2 especies muy importantes de Europa, según 2 modelos de simulación basado en registros polémicos. Eso es la mapa geográfica al presente, pero en Rocco hace 9,000 años, fauna selvática existe solamente en el centro de Europa. Y poco a poco, el extenso de esta especie es más larga. Hasta solo en las últimas 2 años se encuentra fauna selvática en España, en Irlanda, en Noruega. Entonces, es importante recoger que las distribuciones de especies no están permanente, fixo, no, están muy fluido. Se refiere, Greg, a que la distribución es cambiante, ¿verdad? Déjame agregar esto, Greg, to explain the nature of the species. Fagus sylvatica es una especie que se parece a nuestro trueno, o sea, es una hojosa que es caducifolia, y Picea abies es parecida, vamos, más o menos parecida a nuestro Abies religiosa. En México hay 3 piceas, pero son muy raras, en peligro de extinción. Picea chihuahuana, Picea martinezi y Picea mexicana, que están en el norte de México, en poblaciones muy pequeñas, pero digamos, lo más parecido ecológicamente de la Picea abies europea a nuestra vegetación del eje volcánico sería el Abies religiosa, para que tengan una idea son sitios altos y muy húmedos. Go ahead, Greg. Ok, gracias. Sí, entonces es importante recoger que las distribuciones de especies no están permanentes. Sus distribuciones están fluido. Y aquí son 3 especies y pastos, entonces, grasses,
Cuauhtémoc, grasses, ¿cómo se dice? Sí, pastos está bien, o herbáceas. Okay. Pastos está bien. Sí, ok. Durante las últimas 21 años, pino, por ejemplo, es difícil, la resolución no es buena, disculpe, pero aquí es América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y la distribución de pino hace 21 años está solamente en el Estados Unidos este. 21,000 años, ¿verdad? 21,000 años. 21,000, gracias. 21,000, sí. 21,000 años, gracias. Pero ahora, ¿dónde está mi curso? Ahora está en toda parte de la región donde hay muestras. Malfortunadamente en este estudio no tenían muestras de Estados Unidos Sur ni México. En todo caso, in any case, de cualquier manera, en cualquier manera, este diapositivo muestra la misma que la última, que las distribuciones de especies es muy fluida. Hace 9,000 años, la temperatura estuvo solamente 2 grados más frío que ahora. Entonces, es solamente 2 grados que tiene la responsabilidad para cambiar la distribución de estas especies enormemente. Entonces, es lógico para exigir que la distribución de nuestras especies quieran cambiar porque la temperatura todavía ya cambió casi 2 grados desde la revolución industrial. Ok, el nicho fundamental es más grande que el nicho realizado. En otras palabras, ¿dónde se encuentra una especie ahora? El nicho realizado es más pequeño que donde una especie puede vivir si es sembrado. Ok. Estamos afortunados en Columbia Británica tener una larga prueba llamada Assisted Migration Adaptation Trial con 16 especies plantadas a 48 sitios de California hasta Alaska. Y tenemos recientemente resultados de 10 años. Y aquí se presenta en azul la distribución de Pinus ponderosa otra vez, y también en círculos naranja los resultados de este ensayo. En cada punto naranja, la sobrevivencia de Pinus ponderosa es más que 50%. Por ejemplo, aquí 1 grado es Fort St. John. Aquí está acá. Casi 1,000 kilómetros de la distribución más próxima de Pinus ponderosa. Igualmente, aquí el punto más húmedo se encuentra aquí, en la isla de Vancouver. Entonces, la Pinus ponderosa puede vivir en lugares afuera de su
distribución natural. Pero esa observación no es licenciada para sembrar Pinus ponderosa en el norte de Colombia Británica. Estos árboles, este ensayo es solamente 10 años, tiene 10 años de edad. Al mismo tiempo, este ensayo, los resultados de este ensayo, dar confianza cuando queremos sembrar ponderosa poco más afuera de su distribución presente. Okay. Greg, just if you come back, a quick question now that you have the map. Where are the sites where you have less than 50% of survival? Le pido a Greg que nos diga, como mostró sus sitios con más de 50%, por curiosidad quisiera saber dónde están los sitios con menos de 50%. So, did you want to show where are less than 50%? Okay. Hay otro lugar por aquí en Alberta, donde es muy frío, más frío que Fort St. John, y también en Alaska, y también en Yukon. Igualmente, tenemos un sitio por acá y otra casi acá, muy próxima geográficamente, pero en clima no está tan próxima. Ok, gracias. Go ahead. Ok. A una escala fina, la distribución de especies está determinada por el suelo. Ok, en la misma manera que tenemos, puede pensar del clima en diferentes gradientes, puede pensar también del suelo en diferentes gradientes. Por ejemplo, el nivel de nutrientes y el nivel de humedad del suelo. Y gracias a un base de datos larga que tenemos en Colombia Británica, donde coleccionamos, ¿cómo se dice? Permanent sample plots. Sitios de observación permanente o parcelas de observación permanente. Ok, gracias. Gracias a estas parcelas, podemos modelizar la productividad de las dos especies en diferentes suelos. Entonces, la productividad y la frecuencia de ponderosa es determinado no solamente por el clima, pero también por el suelo. Y las diferentes especies tienen su propia preferencia, si quiere decir, de suelo y clima. Ok, vamos a utilizar estas observaciones en un sistema para selección de especies. Ok, aquí tenemos una carta con las especies comerciales en Colombia Británica y cinco diferentes requisitos por las especies. Aquí tenemos 9 o 10 zonas de ecosistemas, de lo más frío hasta lo más cálido. También un rango, un gradiente de humedad de suelo, nutriente de suelo y tolerancia de sombra. Y otra vez, gracias a esta base de datos, podemos observar
la frecuencia, ¿ok? Muy frecuente y absente. La frecuencia de cada especie en cada ecosistema. Igualmente con cada tipo de suelo o nivel de humedad de suelo, cada nivel de nutriente. Entonces, si tiene Pinus ponderosa, puede observar que esta especie se encuentra casi solo en este ecosistema y se encuentra en suelos más secos que el Pseudotsuga menziesii Douglas fir. Ok, si está forestal y tiene una parcela para reforestar, puede indicar, ok, mi parcela está en IDF, el ecosistema IDF, el suelo está fresca, el suelo está fértil, ok. Puede mirar en cada columna las especies que puede sobrevivir o puede crecer bueno en cada situación. Ok, eso es cómo utilizamos el conocimiento de autoecología de esos dos especies para seleccionar especies para reforestación. Ok. Finalmente, distribuciones de poblaciones. Las poblaciones tienen óptimos climáticos específicos. Pinus contorta, lodgepole pine, tiene una distribución muy grande en Columbia Británica. Es nuestra, antes del insecto mountain pine beetle, estuve nuestra primera especie. Pero todas las poblaciones no están iguales. Poblaciones de lugares fríos tienen su óptimo crecimiento, producción en un clima frío y poblaciones de lugares muy cálidas tienen su producción máximo en lugares cálidos. Entonces, cada población es diferente. Y cuando se plantaran una población en un lugar donde no está bien adaptada, no crece bueno. Entonces, no está solamente la producción que suffers. ¿Cómo se dice suffer? La producción sufre o se ve disminuida. Okay. No es solamente la producción que sufre, esto es también la forma y el sano. Aquí hay pino contorta en un lugar muy alto donde hay bastante nieve. Los árboles no están rectos. Un Douglas fir plantada de la costa, plantada en el interior, sufre de frío. Un pino contorta plantada en un área de demasiado nieve, otra vez, sufre mucho. Otra vez, pino contorta mueve, en este caso, de el interior hasta la costa, donde es más húmeda y sufre de plagas.
rust, needle rust. Es un hongo, ¿verdad? Is a Sí. fungus? Is a fungus Sí. disease? Sí, es un ataque de hongos que causa defoliación. Defoliation, right, Greg? Sí, sí. Okay. Y pinos con torta en Hawái. No podemos utilizar este árbol por nada. Y también un spruce, disculpe, ¿cómo se dice spruce? Picea, un Picea, yes. picea de la costa muy húmedo, plantada en Vernon, donde es muy seco y no vive largo tiempo. Ok, 5 ejemplos de poblaciones mueve y sufran no solamente en productividad, pero en la sana y la forma también. Ok, el cambio climático es significativo y difiere regionalmente. Ok, la mapa de América del Norte desde las últimas 30 años, y el cambio por 100 años. El temperatura invierno cambia mucho en el norte de Canadá, pero poco en México. En contraste, la precipitación de invierno cambio es mucho más seco en México y más húmedo en el norte de Canadá. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, debemos distinguir el aspecto del clima que platicamos y qué región hablamos. Greg, let me add something about your graph. Nada más quiero que noten que en la columna de la izquierda son valores absolutos, o sea, es temperatura de verano, de invierno, precipitación de primavera y de invierno en milímetros o en grados, pero es el valor, digamos, real, promedio 71,90, y en la columna a la derecha es el cambio, es decir, es la diferencia entre la temperatura de verano menos la 2085 menos la temperatura del verano del periodo de referencia. Dice 1985 porque es el valor que está en medio del periodo de 30 años 71-2000. Entonces, a la izquierda, columna izquierda son valores absolutos, el de la derecha es la diferencia entre 2085 y el centro de el periodo 71-2000, o el promedio, es en realidad el promedio, 71-2000. Sí, go ahead, Greg. Ok, gracias, Cuauhtémoc. Entonces, es muy importante distinguir el aspecto de clima que hablamos, y esos cambios en México son enormes. Sería mucho más seco según los modelos en 50 años. Ok, aplicación de estas 2 observaciones por la selección de fuentes de semillas. Ok, por ellos que usan el social networks, están sin duda conocen el meme de Happy Place, lugar contento, y frecuentemente es en la playa o en el océano, o durante una clase de yoga, o durante una clase de yoga en la playa, en el océano. Pero si las personas tienen un lugar contento, tienen árboles, un lugar de contento. Por supuesto,
Aquí tengo un esquemático de una montaña. En la cima hay árboles adaptados al clima frío. En el fondo hay árboles, poblaciones adaptadas al clima cálido. Aquí hay una población y utilizamos estas semillas muy próximas en altura del fuente de semillas. Pero cuando el clima cambia, en efecto, el clima mueve más alta. Entonces, esta posición amarillo ahora está más alta. Entonces, debemos sembrar esta fuente de semillas más alta. Pero el clima es poco más complicado, entonces debemos considerar el movimiento atrás todo el país, no solamente en altura. Este diapositivo tal vez es lo más importante de la presentación. Aquí tenemos la temperatura en el hemisferio norte por las últimas 1000 años. Y es casi sin cambio. Disculpe, contemos. Es estable. Estable, gracias. Es muy estable durante las últimas 900 años hasta 100 años. Hace 100 años empezar a ser más cálido y me ponen otras temperaturas porque este mapa está establecido hace 20 años. Entonces, si está forestal y conoce que las poblaciones mueven atrás el país 10 o 100 veces más lento que el cambio de clima mueve atrás el país. ¿Qué significa esto por selección de poblaciones? Greg, just to clarify, you said that the species move much slower than the climate. Is what you said? 10 to 100 times slower. 10 to 100, ok. Las especies o las poblaciones de las especies se mueven a una velocidad entre 10 y 100 veces más lentamente que lo que está cambiando el clima. Go ahead, Greg. Ok, perfecto, gracias. Continuar. Entonces, si está forestal y está en cargo de una reforestación de una parcela y conocen que hoy día la temperatura está casi un grado y medio más cálida que hace 100 años. ¿Sembran población local? No, porque esta población no está cambio genético. No ha cambiado genéticamente. Genéticamente. Y la población no ha migrado. Entonces, está obligada a observar o buscar en un lugar donde está 1,5 grados más cálida, porque estas poblaciones, estas semillas, están adaptadas a una temperatura 1,5 grados más alta.
Pero si está sembrado hoy día y sembra una población perfectamente adaptada a la temperatura hoy día. Y sabemos que en 80 años la temperatura sería 4 grados más alta. Esta población sufre mucho en las últimas décadas. Pero si sembra una población perfectamente adaptada a la temperatura en 80 años, sufre mucho en el principio. Entonces, debe seleccionar somewhere. ¿Cómo se dice? Somewhere. En algún lado. Disculpe. En algún lado. Somewhere, En algún lado, entre hoy, la temperatura hoy día y la temperatura dentro de 80 años. Y en Colombia Británica decidimos errar en el lado de el principio porque las plantaciones están más sensibles en el principio. Entonces seleccionamos un retraso, una distancia de medio grado igual a un cuarto del rotation, the rotation of the... La edad de rotación. La edad de rotación es el tiempo que hay entre que uno planta un árbol y cosecha el árbol. Por ejemplo, en Pinus pseudostrobus el tiempo de rotación en la meseta purépecha es de 50 a 60 años. O sea, es el tiempo de renovación de la plantación, por decirlo así, entre plantar y cosechar. Ok, gracias. Y juntos, esta distancia se llama la distancia de migración. Ok, aquí hay 3,000 puntos de Colombia Británica seleccionada aleatoriamente, randomly. Aleatoriamente. Gracias. Y si tiene una fuente de semillas, ¿dónde puede sembrar estas semillas? Sin cambio climático, el área de uso de semillas es próxima al clima de la fuente de semillas, pero con cambio de clima y usando el distancia de migración, movemos este círculo, esta zona de uso de semilla más frío a la cabeza de la flecha. Entonces, eso es la nueva área de uso de esta fuente de semillas. Pero, ok, entonces aquí tenemos, hay una mapa de esta fuente de semilla y el lugar de uso sin migración asistida, sin cambio climático. Pero con cambio de climática, las áreas están más al norte. Movemos esta semilla a lugares más fríos. En contrario, si está un forestal y tiene un área de plantación, busca semillas sin cambio climático, coleccionamos semillas por estas áreas de plantación locales. Pero si quiere buscar semillas, busca en climas más cálidos, así. Y igualmente, si tu plantación está aquí, sin clima climático, puede seleccionar semillas de estos lugares. Con migración asistida, buscamos semillas en lugares más cálidos, así. Ok, por resumir, la
comprensión de la autoecología de especies a gran escala y a una escala es necesario para la selección de especies. Y la migración asistida es necesaria para mantener las poblaciones en su clima óptimo. Ok, es todo. Disculpe para hablar demasiado y gracias por tu atención y paciencia con mi mala España. Greg, ¿puedes regresar un momento, de favor? Excuse me, can you come back to the slide of the seed lot selection tool, please? That one, yes. Is that the website of British Columbia, or is that the website of Brad Sinclair and that group of Oregon? No, this is the website of British Columbia. Ok, esta página que está mostrando, que es como herramienta para la selección de fuentes de semilla, está disponible a todo el público, ¿no? O sea, busquen si quieren en Google, este Seed Lot Selection Tool, y ustedes pueden usarlo indicando las especies. Las especies están abreviadas. What is PL, Greg? Lodgepole pine, Pinus contorta. Pinus contorta, pine, lodgepole. Luego, la variante, en la siguiente celda se refiere al ecosistema, es ecosistema según la clasificación, ¿no?, de British Columbia, y pueden o no decidir usar migración asistida, ¿verdad? Greg, they can use or not assisted migration to display the area of deployment. O sea, pueden ustedes seleccionar, quiero hacer migración asistida o no quiero, o dónde está el área de colecta si quiero plantar donde está el punto rojo. Es decir, quiero plantar el punto rojo, ¿dónde colecto semilla? O la semilla que yo colecto en el punto rojo, ¿dónde la puedo plantar? Con o sin considerando cambio climático, con o sin considerando migración asistida. Ahora bien, hay otra versión. Is it right to say, Greg, that there is a website like this, but that includes Mexico, the Brad Sinclair website? Is that okay? Creo que el sistema de Brad Sinclair incluye de México. Ajá, hay otra versión muy similar que también se llama, si recuerdo bien, Seedlot, en un sitio de la Universidad de Oregon, en Corvallis. Uno de los creadores es el doctor Brad Sinclair, donde es un instrumento muy parecido a esto, pero está añadido en México. A lo que voy es que existen recursos web como estos, ¿no? Ok, that's all that I wanted to add. Now we can move to the questions. Bueno, entonces ahora si quieren hacer preguntas, Alejandro, no sé si puedas regresar al StreamYard y poner las preguntas. Si tienen alguna pregunta, entiendo que la pueden escribir. Gracias, Alejandro. The question is, the existence of invasive species can represent an obstacle for the adaptation or distribution of the native species. The existence of invasive species can represent an obstacle for the adaptation and distribution of the native ones? That's the question. Ok, gracias por la pregunta. Eso es muy importante. Las especies invasive species. Hay muchos ejemplos de especies invasivas. ¿Cómo se dice invasive? Disculpe. Invasivas. Invasivas. Especies invasoras. Invasoras en cada país, pero son pocos en forestería, en las bosques. Pero lo más importante es que las distancias que movemos especies por nuestro sistema es muy poco, no está miles de kilómetros. Movemos Ponderosa del sudeste de Columbia Británica a 400 kilómetros o
100 kilómetros al máximo. No seleccionamos especies de Asia o México del norte, New Mexico. Seleccionamos especies todavía en Colombia Británica y también muy cerca. Entonces, movemos afuera de sus distribuciones naturales, pero pocos distancia climática y geográfica. Ok, gracias. Alejandro, si quieres, la siguiente pregunta. Is it possible that the population is being displaced in some moment of the process? So the population that is moved, could it be changed to a invasive species that could threat natural native populations? So the population that is moved by assisted migration could convert itself in an invasive species that could displace native populations? Otra vez, eso es un issue. Un tema. Un tema muy importante. Y tenemos otra vez muchos ejemplos de especies que están invaso, that have become invasive. ¿Hay experiencias de especies que se convierten en invasoras? Sí, pero los ejemplos son muy raramente son árboles y también las distancias que movemos estas especies son muy pocos. Por ejemplo, movemos lárex occidentales de sudeste de Colombia Británica hasta el centro aquí. Pero la clima de el sudeste y el centro son casi igual. Y eso es solamente una falta de tiempo que lárex occidentales no está aquí. Si quiero hablar como anthropomorphically, el árbol, la población quiere estar en el centro porque su clima, su casa es todavía existe aquí en el centro. Tenemos un 600 ensayos de procedencia. Algunos tienen 60 años y no tenemos un solo ejemplo de una especie que está establecido y debe un problema. Greg, ¿tienen 600 ensayos de campo? Yo me estoy muriendo y tengo 3. I have only 3 and you have 600. And you say that you don't have a single example of species becoming invasive, right? This is what you said. Yes, correcto. Ok, entonces tienen 600 ensayos y en ni uno solo ha habido un problema de especies invasivas. Gracias. Alejandro, si quieres la siguiente. The question is if pine populations or pine species that inhabit wet or moist environments, in some points, could they change and adapt to sites with more or less moisture available to the one that is they used to exist, or exist the possibility of become extinct? So the question is if pine species and pine population can change the environment for which they are adapted, or they could get extinct. Okay, so, por ejemplo, Pinus ponderosa puede crecer en un larga
gradiente de nutrientes, pero no crece en esta parcela. Por supuesto, con mucho tiempo, evolución puede mover la especie aún por estar bien adaptada a una diferente posición en este cuadrícula edatópico, pero sería un largo tiempo, miles de años, creo. Ok, gracias. Siguiente, Alejandro. The question is if for the species migration, it is used seedlings that are cultivated in a greenhouse or in a nursery, or are used individuals from some age taken from the forest. It's not clear if that is the meaning. I am interpreting the question, but I am guessing that the question is if do you use seedlings from nurseries or do you use seedlings from recover from the forest, something like that. No, es el primero. Todas las reforestaciones es con semillas de un semillero. From a seed orchard, do you mean? Disculpe, a nursery. Vivero. Vivero. Ok, sí, se usan de viveros. Ok, thank you. You said that the distribution of the species has to be with the moisture and the type of soil. And the question is if there are some cases where the individuals are grown in a site, in a nursery, I understand in a nursery, I'm guessing in a nursery, outside of the optimal region of the natural distribution, and if that is used for owners of greenhouse or nurseries to sow the seedlings. So the question is if the seedlings can be grown outside of the region where is native the population. I think that is the question. No se importa dónde se encuentra el vivero, porque el clima del vivero es controlado. Por optimizar el crecimiento de la semilla, de la seedling. De la plántula, ok. Entonces no importa dónde está el invernadero, siempre y cuando esté controlado el ambiente. Muy bien. Exacto. Gracias. El siguiente. The question is if when you do assisted migration, you increase the distribution of a given species and in size where in the past there were not that species that you are moving in, such movement will become a source of competition for resources to the local recipient native species. And are there some plans to, I guess, to prevent the reduction of the populations? No, it's not clear. For me, the second part of the question is not clear. But I think the first part is if you introduce a factor of competition with the native recipient ones. Sí, por supuesto, cuando sembra semillas o poblaciones de 2 grados más cálida o una especie de 300 kilómetros más al sur, por supuesto, es una diferente situación. Pero no es tanto diferente. Estas especies en la historia, si examinamos
el polen en el pasado. Frecuentemente tenemos superposición de estas especies. Las combinaciones de especies que tenemos ahora no estuvieron permanentes, están muy fluidos y cambian las distribuciones cada una. Entonces, en el pasado se encuentra, por ejemplo, lárex occidentales en la misma lugares, en lugares con especies que hoy día no existen. Entonces, las combinaciones de especies en cada lugar cambian mucho de entre las últimas 9,000 años. Entonces, they get along well. We expect that these temperate species get along well together. Él espera que la especie introducida se lleve bien con las especies locales porque el ensamble de especies ha cambiado, de hecho, en los últimos 9,000 años. Because we have reached 1 hour, I think we can take one question more and that's it. Okay. Alejandro, una pregunta más, si quieres que sea la última. The question is if the climatic change will accelerate the speed of the evolution in many of the species or most of the species, or on the contrary, could induce the faster extinction of the species by other factors. So that's the $1 million question, Greg. Go ahead. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Es posible que por algunas especies sería extinto y otras especies van a acelerar la evolución? Pero es posible que en el border al sur de algunas especies no puede keep up with. No pueden mantenerse, no pueden sostener su presencia. Con el cambio de clima, especialmente en el sur de las distribuciones de especies. Es la idea de Shava Matías, ¿no? That is the idea of the exeric limit of Shava Matías. El doctor Shava Matías de Hungría tiene un artículo en Nature sobre este concepto de límite exérico. Límite exérico es el límite altitudinal inferior de una especie, altitudinalmente la inferior, o si es en el hemisferio norte, es el límite sur. Hay varios mensajes donde te dan las gracias. There are several messages where they thanks to you and congratulate you for your presentation, Greg. Gracias. So, le damos la más afectuosa gracias a Greg por su conferencia y el esfuerzo tan grande que representa preparar sus diapositivas en español y hablar en español. Yo entiendo que es muy difícil. Entonces, Greg, thank you very much. If you want, Greg, we can leave now the this StreamYard site, and we thanks also Alejandro Salinas for your help, Alejandro. And if you want, if you have time, we can move to the Meet session that I sent to you by email. There is a link for a Meet just to give you a feedback if you want, if you have time. So there is in my email, there is a link for the Meet session. Alejandro, thank you very much for your help. Muchas gracias, Alejandro. Y gracias a todos los estudiantes que se conectaron de la clase de autoecología o ecología 3. Les agradecemos su presencia. Va a estar disponible, entiendo, gracias a la ayuda de Alejandro Salinas. La plática va a ser posible verla después como un video. Bien, despedimos al doctor Greg O'Neill. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Chao.